Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Todos juntos entonces, niños, tenemos que ayudarnos en casa, todos juntos tenemos que estar ahí con mamita, con papito y los hermanitos para poder aprender cosas lindas con Jesús. ¿Cómo se llama nuestro programa, niños? Aprendiendo con Jesús. Bien, Aprendiendo con Jesús, por eso que estamos aquí. Y queremos saber entonces, Melissa, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es comprender, amar y perdonar. Comprender, amar y perdonar. Vamos a repetir todos juntos. A ver, Lucas, ¿cuál es el tema de hoy entonces? El tema de hoy es comprender, amar y perdonar. Entonces, todito junto vamos a decir, nuestro tema de hoy es comprender, amar y perdonar. 3 palabritas muy importantes. El comprender, la comprensión, queridos niños, quiere decir ser capaces de escuchar, de saber, de entender lo que me está pidiendo Dios. Pero ¿cómo yo le voy a entender a Dios? Y justamente lo voy a entender a través de papá y de mamá. Melissa, ¿cómo yo le voy a comprender a Dios? ¿A través de quién? De papá y de mamá. Muy bien, nosotros entonces le comprendemos a los demás también a través de las cosas que nos dicen las personas. Pero para eso tenemos que estar siempre atentos, tenemos que escuchar lo que nos piden, tenemos que escuchar lo que nos dicen. Algunas veces nosotros, queridos niños, somos cabeza dura, no queremos comprender, no queremos entender, no queremos escuchar a papá y a mamá. ¿Cómo le vamos a comprender a Dios si no le escuchamos a los demás? Entonces les voy a preguntar de nuevo y todos vamos a decir, ¿cuál es el tema de hoy? Comprender, amar y perdonar. Muy bien, comprender, amar y perdonar. Como consecuencia viene esa segunda partecita, queridos niños. Cuando uno comprende y sabe lo que Dios le pide, cuando uno comprende y sabe lo que papá y mamá nos piden, claro, vamos a comenzar a amar lo que se nos está pidiendo. Porque siempre lo que se nos pide, aunque algunas veces nos duela o nos sea difícil, siempre es para nuestro bien. Y es eso, queridos niños, lo que después nosotros amamos. Nosotros que somos más viejitos después, que hemos crecido, también fuimos niños chiquititos y tuvimos que comprender también. Y luego fuimos amando las cosas lindas que papá y que mamá nos iban enseñando. Y por eso hoy amamos todo lo que nos han enseñado. Y por eso hoy nosotros podemos decir que hemos crecido. ¿Con quién? Con los valores y las cosas lindas y positivas que mamá y papá nos fueron transmitiendo. ¿Y quién les enseñó a mamá y a papá? Y podemos decir abuela y abuelo. Muy bien. Pero después, en realidad, en el fondo, ¿a quién le estamos nosotros trayendo para que nos ayude a comprender, a amar y a hacer todo lo mejor en nuestra vida? A Dios, queridos niños. Tenemos que traerle a Dios en nuestro corazón. Bueno, queridos niños, para comenzar este tema, ¿cuál era, Melissa? De nuevo, repetime, ¿cuál es el tema del día de hoy? Comprender, amar y perdonar. Muy bien, entonces este tema que nosotros ahora vamos a comenzar a hablar, el comprender, amar y perdonar, tener la fuerza para perdonar, lo vamos a escuchar a través de la palabra de Dios. Como siempre, la Biblia es el que nos ilumina, el que nos ayuda, el que nos hace entender, queridos niños, lo que Dios nos pide, lo que Dios quiere. La Biblia es un libro de reflexión que hace la comunidad. Vuelvo a repetir y después ustedes todos, chicos, van a repetir conmigo. Y les vuelvo a decir, y así tenemos que aprender ya esto. La Biblia es el libro de reflexión donde Dios nos habla. Vamos a repetir qué es la Biblia entonces. El libro de reflexión donde Dios nos habla. Muy bien, es el libro de reflexión donde Dios nos habla. Está inspirado por Dios. Dios a través de la Biblia entonces nos dice cómo tenemos que comprender, amar y perdonar. Vamos a escuchar entonces a nuestra amiguita que siempre nos ilumina con la palabra de Dios desde la Biblia. Lectura del libro del Proverbios. Un hombre inteligente domina su enojo.
Al no hacerle caso a la ofensa, se agranda. Palabra de Dios. Lectura del libro del Proverbios. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así amontonarás brasas sobre su cabeza, y Yahvé te lo recompensará. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Pero yo les digo, no resistan al malvado, antes bien, si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si alguien te hace un pleito por la camisa, entrégale también el manto. Si alguien te obliga a llevarle la carga, llévasela el doble más lejos. Da al que te pida y al que espera de ti algo prestado. No le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores, para que así sean hijos del Padre, que está en los cielos. Porque Él hace brillar el sol sobre los malos y buenos, y envía la lluvia sobre los justos y pecadores. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué mérito tiene? También los cobradores de impuestos lo hacen. Y si saludan solo a sus amigos, ¿qué tiene de especial? También los paganos se comportan así. Por su parte, sean ustedes perfectos, como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, porque nosotros comprendimos y esto nos lleva a amar y sobre todo nos da la fuerza también para saber perdonar. ¿Para saber qué cosa, niños? Para saber perdonar. También tenemos que perdonar cuando nosotros recibimos algunas ofensas. Pero bueno, estamos hablando aquí con estos dos chicos que nos acompañan como siempre, pero vamos a saber bien quiénes son estos niños que nos acompañan. A ver, decime, niña, ¿cómo es tu nombre? Hola a todos, mi nombre es Melissa Ayala, tengo 12 años y es una bendición poder compartir con ustedes este programa. Qué lindo, una bendición para todos ustedes también, queridos niños. Y les invito a que cada uno de ustedes, ahí está el numerito, llamen a esos numeritos, queridos niños, para que ustedes también puedan participar. Verdaderamente, así como dice Melissa, siempre participar y aprender con Jesús es una gran bendición. ¿Qué es, queridos niños? Es una gran bendición de Dios que nosotros podamos participar juntos. Y vos, querido amigo, ¿cómo te llamás? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucas Mora, tengo 12 años, estoy en el 7º grado del Colegio CETEC. Muy bien, entonces también Lucas, que viene con nosotros siempre, ya es entonces parte de nuestro equipo en que siempre estamos compartiendo con ustedes, queridos niños, y ellos nos ayudan para que aprendamos tantas cosas con Jesucito. Muy bien, ahora vamos a ir un ratito al corte. Yo les pido que estén ahí ustedes siempre con su cuadernito, con su Biblia, porque hoy tenemos mucho que aprender en nuestra catequesis de nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 500 5036. Tu palabra, Señor,
es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. No, Señor. Esta es tarea de siervos, no de ti. Simón Pedro, tú me llamas Señor, y haces bien, pues eso es lo que soy. Y ahora que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, deben ustedes también lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que he hecho yo. En esto conocerán todos que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Me alegra poder compartir estos momentos con ustedes. Señor, ¿qué te sucede? Uno de ustedes me traicionará. ¿Qué fue lo que dijo? ¿A qué se refiere? ¿Qué fue lo que dijo? Jamás lo negaré. Señor, ¿quién? ¿Acaso yo? El próximo al que daré este pan, él me traicionará. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Tomen y coman. Este es mi cuerpo, que es partido por ustedes. Y esta es mi sangre, que será derramada por muchos, para el perdón de los pecados. ¿Y ahora? ¿Dónde se ha metido? Esta misma noche, muchos de ustedes se echarán atrás por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero una vez que resucite, me les adelantaré a Galilea. Aun si todos los demás te abandonan, yo jamás lo haré. Nunca. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID
que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Y cuál es el tema del día de hoy, queridos niños? Comprender, amar y perdonar. Comprender, amar y perdonar. Vamos a ver qué significa entonces. Vamos a leer un poquitito. Yo les pido que ustedes estén muy concentrados, queridos niños, porque en esta lectura que se nos presenta, qué significa el comprender, qué significa el amar y qué significa sobre todo también el perdonar, queridos niños, eso nos va a ayudar a crecer bien como hijos, a crecer bien como niños, a crecer bien como cristianos. Vamos a escuchar entonces lo que nos leen hoy nuestros compañeritos. Como leíste antes, Jesús no quiere que nos conformemos con no matar o no hacer daño a nadie. Él nos enseñó a amar a todos sin distinción, incluso a nuestros posibles enemigos. Para ello tenemos que evitar los sentimientos de odio, desear el mal para otros o de venganza, devolver mal por mal, que son la causa de tanta violencia. En cambio debemos comprender y aceptar a todos aunque sean diferentes, perdonar a quien nos ha ofendido. Ayudar al necesitado. Eso nos hace mejores y nos asemeja a Jesús. Para que haya paz en el mundo, debe haber justicia y respeto a los derechos y dignidad de las personas y las naciones, como nos enseña la Iglesia. Muy bien, queridos niños. Estuvieron atentos ustedes, supongo que estuvieron ahí con el oído bien afinadito para saber verdaderamente lo que Jesús nos pide hoy con este tema tan importante. Melissa, repetime de nuevo cuál es el tema del día de hoy. Comprender, amar y perdonar. Entonces, Lucas, léeme lo primero que dijiste como característica de lo que leíste recién, de este comprender, amar y perdonar. Comprender y aceptar a todos aunque sean diferentes. Muy bien. Fíjense, queridos niños, lo que hemos escuchado recién. Primero tenemos que ser capaz, dice, de comprender a esa persona a pesar de que sea diferente, a pesar de que piense diferente. Nosotros, queridos niños, normalmente cuando alguien entonces no nos hace caso o piensa diferente, ¿qué hacemos? Y queremos enojarnos y no le queremos a ese niño o a ese compañerito porque es diferente. No, queridos niños, tenemos que ser comprensivos, tenemos que ser capaces entonces de respetar a esa persona, a ese compañerito dentro de lo que él está pensando. Lo más importante por eso justamente es la segunda palabrita. Yo soy capaz de comprender a las personas cuando amo a las personas. Lo primero entonces va a ser ese amor sincero hacia las personas y entonces yo también le respeto, soy capaz de comprenderle. Melissa, ¿cuál es otra característica de lo que hoy nosotros estamos tratando en este tema de la comprensión del amor y del perdón? Perdonar a quien nos ha ofendido. Perdonar a quien nos ha ofendido. Esto sí que es muy difícil, queridos niños, pero yo les voy a indicar y les voy a decir que el perdón, queridos niños, justamente la palabra dice que es un don, perdón. Un don, un regalo que está por encima de nuestras fuerzas, queridos niños. Perdón es un regalo, es un don que Dios nos da, pero que está encima, por encima de nuestras fuerzas, queridos niños. Si nosotros no nos ponemos las pilas, ciertamente va a ser muy difícil perdonar a los demás, queridos niños. Entonces tenemos que estar atentos, tenemos que ayudarnos, tenemos que esforzarnos, queridos niños, para poder perdonar así como Jesús también nos ha perdonado. Y eso es lo que nosotros en el Padre Nuestro después vamos a rezar. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. A ver, digan un poco, niños. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Muy bien. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros somos capaces de perdonar. Y esa es
la otra característica de lo que hoy en esta catequesis tenemos que aprender, queridos niños, pero no solamente aprender con la cabecita, sino que vamos a aprender en la práctica. Perdonar al enemigo incluso, perdonar a aquellos que nos ofenden incluso, queridos niños. Por eso estamos diciendo que primero tenemos que comprender, tenemos que amar y ser capaces de perdonar. ¿Cuál es, Lucas, la otra característica de lo que nosotros hoy estamos aprendiendo en nuestra catequesis? Ayudar al necesitado. Ayudar al necesitado. Y esto significa sobre todo porque yo comprendo que esa persona me necesita. Yo comprendo que esa persona está herida. Yo comprendo que esa persona está enferma. Yo comprendo que esa persona está pasando hambre. Yo comprendo, me doy cuenta que esa persona no tiene ropa. Yo comprendo que ese niño entonces está teniendo hambre o lo que sea. Cada uno entonces primero tiene que comprender, queridos niños. Pero no basta también solamente quedarse con la comprensión. Yo me doy cuenta. Yo sé que. No, queridos niños. Después, ¿cuál es la segunda partecita? Comprender. Y después, Melissa, lo segundo que es... Amar. Muy bien. La palabra amar, queridos niños. Lo primero, cuando nosotros comprendemos, después necesitamos de la segunda palabrita, queridos niños, que es amar. Lucas, ¿cuál es la segunda palabrita clave entonces? Es amar. Es amar, queridos niños. Solamente cuando amamos entonces somos capaces de ayudar a los demás. Y vamos a ver cuál es la otra característica, Lucas, que acabas de leer y decirnos de lo que significa en este tema el hecho de comprender, amar y perdonar. Ayudar al necesitado. Ayudar al necesitado. Cuando nosotros vamos a ayudar al necesitado, solamente cuando nosotros lo amamos, queridos niños. Pero claro, porque primero lo comprendimos, nos dimos cuenta que ese está necesitando. Uno tiene que abrir los ojos, tiene que comprender la necesidad del otro. Y entonces somos capaces de amar justamente lo que le está faltando a esa persona. Y después también, queridos niños, como dijimos hace rato, somos capaces incluso de perdonar a los demás. ¿Y cuál es una última característica, querida Melissa, de lo que hoy nos enseña nuestra catequesis? ¿Qué es lo que el Señor nos pide a todos los niños y a todos los cristianos? Perdonar. Perdonar. Esa es la otra característica importante. El perdón es esencial, fundamental, queridos niños, y es lo que todos tenemos que procurar practicar. Cuando tenemos alguna desaveniencia, cuando no nos entendemos con los demás, queridos niños, tenemos que ser capaces también de perdonar cuando alguien nos ofende. Bueno, queridos niños, vamos a seguir reflexionando y vamos a volver enseguida en nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y estamos nosotros. ¿Cuál es nuestro tema del día de hoy, querida Melissa? Comprender, amar y perdonar. Estos son los 3 temitas importantes. Tenemos que comprender a los demás, tenemos que amar a los demás, que es lo más importante, queridos niños, y sobre todo tenemos que también saber perdonar cuando hay alguna ofensa o cuando hay algo que no funciona bien en nuestra vida, queridos niños. Hay que acostumbrarse, hay que practicar el perdón. Pero ahora queremos ir a las preguntitas, queridos niños. Anoten, tienen su cuadernito para que podamos entender bien. Y estas preguntitas que también ustedes la puedan ir respondiendo en su interior y en su corazón. Escuchamos entonces, Melissa, ¿cuál es la primera preguntita que tenemos en el día de hoy? ¿Qué nos hace semejante a Jesús? Nos hace semejantes a Jesús el comprender, amar y perdonar a las personas. Muy bien. ¿Qué nos hace semejantes a Jesús? Queridos niños, nosotros tenemos que asemejarnos con Jesús. Hay una frasecita que les voy a explicar y es una palabra que nos va a ayudar. Está en otro idioma, queridos niños. ¿Quieren aprender otro idioma? Bueno, y aquí ustedes, queridos niños, me van a repetir porque voy a hablar en latín, queridos niños. Atención, vamos a aprender un poquitito de latín y ustedes tienen que ser capaces de repetir conmigo. Dice que nosotros, queridos niños, somos alter Christi. A ver si repetimos. ¿Qué somos nosotros? Alter Christi. Bueno, pero ahora tenemos que comprender y tenemos que saber en latín. ¿Qué quiere decir? Que el cristiano es un alter Christi. Repetimos, es un alter Christi. Quiere decir alter, quiere decir otro. ¿Qué quiere decir alter? Otro. Y Christi, ustedes más o menos ya entienden. Otro Cristo. ¿Qué quiere decir entonces alter Christi? Otro Cristo. Cada cristiano, cada niño tiene que ser un alter Christi. Entonces, ¿cómo, Melissa, sería en castellano? Cada cristiano debe ser otro Cristo. Muy bien. Vamos a decir entonces todos juntos: cada cristiano, cada niño debe ser otro Cristo. Muy bien, otro Cristo. Muy bien, queridos niños. Y por eso aquí, cuando es la pregunta, ¿qué tenemos que hacer para imitar y ser semejantes a Jesús? Lucas, ¿qué teníamos que hacer para ser semejantes a Jesús? Debemos comprender, amar y perdonar a las personas. Muy bien, esas son las características esenciales de Jesús que vino a enseñarnos. Vamos a ver, otra preguntita. ¿Cuál es, Lucas, la pregunta también importante que hoy tenemos que aprender? Para que haya paz en el mundo, ¿qué debe haber? Para que haya paz en el mundo debe haber justicia y respeto. Muy bien. La justicia, queridos niños, es una de las cosas importantísimas que le define como característica a Dios. Voy a volver a repetir. A Dios, queridos niños, nosotros le comprendemos sobre todo como la justicia. Cuando hay una cosa injusta, cuando hay una cosa que no corresponde, nosotros enseguida nos enfadamos. ¿Por qué? Porque la justicia es lo elemental y fundamental que le define a Dios. Y aquí justamente nos está diciendo que lo más importante es hacer justicia, tener justicia, vivir la justicia, queridos niños. Qué lindo que es todo esto. Vamos a procurar entonces no solamente conocer con la cabecita, sino que sobre todo ponerlo en práctica. Y ahora, queridos niños, para ir concluyendo nuestro programa en el día de hoy, vamos a poner juntas nuestras manitos y vamos a rezarle a Dios, a Papacito del cielo, y decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así entonces, queridos niños, estamos ya concluyendo por el día de hoy nuestra catequesis. Y ahora entonces les voy a dejar la bendición de Dios. Vamos a hacer todos juntos la señal de la cruz que nos identifica como cristianos, que sabemos comprender, que sabemos amar y sobre todo que también sabemos perdonar a los demás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Nos volvemos a encontrar, queridos niños, en nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Chaucito, queridos niños.